resolución de felicitación a cargo de la dirección de nuestra institución. Bienvenidos a la telecapacitación sobre el tema manejo del asma en el preescolar, a cargo del doctor Juan Carlos Torres, neumólogo pediatra del Instituto Nacional del Niño Breña del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom. Buenos días, doctor Juan Carlos Torres, es grato contar con su presencia. Bienvenido, adelante con su exposición, doctor. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a hablarles un poco, ¿no?, de lo que es el diagnóstico y manejo del asma en el niño preescolar, ¿no? Muchas veces pensamos de que no se puede diagnosticar asma en el preescolar y el niño se queda sin tratamiento y se enferma y se enferma y se enferma. Y eso es un error que hay que saberlo enmendar, ¿no? Sobre todo en nuestro medio. En esta charla lo que vamos a tratar de investigar o responder es cuál es la prevalencia de asma en el Perú, si se puede diagnosticar asma en la preescolaridad. La preescolaridad son niños menores de 5 años, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto del asma en Latinoamérica? El grado de control del asma según metas del GINA. ¿Qué variables son importantes en el manejo del asma en el niño menor a 5 años? ¿Y qué estrategias actualmente existen para el manejo de estos pequeñitos con asma, ¿no? En el mundo se ha hecho un estudio bien grande que se llama el estudio ISAC, que ha tenido 3 fases. La tercera fase de síntesis pretendía investigar el manejo o el impacto del asma y alergia y enfermedades alérgicas en el niño, ¿no? Y se vio que en la tercera fase de síntesis, los países en vía de desarrollo como el nuestro, también estaban elevando su prevalencia como los países desarrollados, ¿no? Se pensaba mucho que la urbanización de las ciudades dadas en países desarrollados era lo que elevaba la prevalencia en ellos, pero no solamente sucede en países desarrollados, sino también en países en vía de desarrollo como el nuestro. Entonces, es importante porque el Perú, ¿no?, y un poco más en Lima hay mucha cantidad de niños con asma. Y el asma no solamente es de poblaciones o de climas como el nuestro, ¿no?, aquí en Lima, sino también en la altura. Yo tengo pacientes, el Hospital del Niño tiene pacientes que vienen de todas partes del Perú, ¿no? Entonces muchos piensan de que hay que mandar al niño a provincia, a que tenga un mejor clima para que se cure. Eso no es cierto. El asma tiene otros desencadenantes, y lo que hace que se vaya y calme y se controle, uno es la edad, que se va yendo con la edad, y segundo, darle medicación preventiva, ¿no? Y de esa manera controlar, ¿no?, a los pacientes que tenemos, que son bastantes, ¿no? Perú ya ha sido catalogado como una de las ciudades más importantes, uno de los países con más alta tasa de prevalencia de asma a nivel mundial y en las Américas. O sea, como se reportó en el estudio AIRLA ya hace varios años, donde se compararon la prevalencia de asma y según la severidad en países de Latinoamérica. Se incluyó Perú, donde se demostró que Perú tiene una alta tasa de prevalencia, ¿no?, de, de asma intermitente y persistente leve, un poco también de persistente moderado, pero no hay mucha asma persistente severa, menos mal, ¿no? Menos mal que la mayoría de pacientes nuestros se encuentran en el lado intermitente, persistente leve o moderado. Y esto significa que podría ser factible que la mayoría de médicos que ven niños, llámense médicos generales, pediatras, podrían controlar el asma en la mayoría de casos y no derivarlos al especialista en neumología pediátrica, que se encargaría del manejo del niño que tiene asma de difícil control o asma persistente severa. Sin embargo, ¿qué es lo que se ve? Que la mayoría de pacientes, más del 95% de todos los pacientes, no tienen un adecuado control del asma. O están descontrolados
o están parcialmente controlados. Muy poquitos tienen un asma controlado. Y los niños son los que les va mal, ¿no? Sobre todo en ellos, porque son los que más se exacerban. Las exacerbaciones respiratorias por asma dependen mucho de los desencadenantes y que en pediatría son los virus los que provocan, digamos, esta reacción de los bronquios a cerrarse, ¿no? A generar broncoespasmo. Y los virus y los resfríos son muy comunes en pediatría, sobre todo en niños pequeños, y ellos se exacerban más que los adultos. Entonces, se ha visto que la exacerbación respiratoria, una exacerbación de asma, tiene más riesgo de desarrollar cambios estructurales en la vía aérea y remodelamiento pulmonar, que es lo que vamos a ver después. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿No? Porque hay mucho descontrol del asma y eso es probablemente debido a que la mayoría de los médicos que vemos pacientes con asma, ¿no? Se centran básicamente en los síntomas, ¿no? O sea, en usar para cualquier grado de severidad del asma solamente salbutamol. Esto es una diapositiva de las recetas que daban los médicos a los pacientes que venían con síntomas de asma y fueron clasificados según la severidad. La mayoría de médicos indicaban solamente salbutamol, muy poquitos indicaban corticoides inhalados y menos aún tratamiento combinado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede deducir? Que solamente estamos calmando la punta o tratando o viendo la punta del iceberg y no tratando los síntomas, ¿no? Estamos centrándonos en el broncoespasmo, pero no en lo que ocasiona el broncoespasmo, que es la inflamación alérgica que se sucede en la vía aérea de los pacientes y que al no controlarse provoca esos síntomas, ¿no? En el niño preescolar, muchos dicen que no podría diagnosticarse asma en el preescolar, pero eso es lo que no habla la evidencia es que dice que sí, ¿no? Por ejemplo, este caso, un niño de 2 años de edad con antecedente de verse hospitalizado a los 9 meses por bronquiolitis, ¿no? Por BCR, se hospitalizó, con antecedente de dermatitis atópica, con antecedente de padres asmáticos, que presentan sibilancias recurrentes desde el primer año de vida, ¿no? Que tiene eosinofilia periférica, que tiene sensibilización a ácaros, ¿no? Podríamos decir que este paciente no tiene asma, ¿no? ¿Qué diferenciaría este niñito de 2 años a que tenga 5 años? Si ese niño tiene 5 años, diríamos de cajón, ¿no? Tiene asma. Pero, ¿por qué no decirlo antes de esa edad? Y dejarlo 3 años a que siga con cuadros de sibilancias recurrentes sin optar por un tratamiento preventivo. En este estudio, en esta revisión sistemática de 21 guías de práctica clínica generales, 8 pediátricas, 3 de preescolares, la mayoría aceptó que sí se puede diagnosticar asma en el preescolar desde el primer año de vida. Desde el primer año de vida, sin necesidad de realizar estudios de función pulmonar u otras técnicas complementarias. ¿De qué se vale o de qué nos tendríamos que valer nosotros para hacer el diagnóstico de asma en el preescolar entonces? Primero, excluir otras enfermedades, ¿no? Enfermedades orgánicas, ¿no? Que dañen, que tengan compromiso pulmonar establecido. Fibrosis quística, disquimia cerebral primaria, bronquiolitis obliterante, cardiopatías, ¿no? Todas aquellas que pueden cursar con sibilancias recurrentes que son las menos probables, que son poco frecuentes. Otra es que responda a tratamiento preventivo con corticoide inhalado. Otras cosas más es que los síntomas persistan desde que son pequeñitos hasta después de que sean pequeñitos, hasta después de los 5 años. Que no solamente sibilen o se les cierra el pecho por resfríos. Si ustedes le dicen al papá, señor, su hijo cuando corre, llora, ríe, tose, y se le dice sí, entonces ahí está un síntoma de que tiene cuadros de obstrucción bronquial no relacionados a resfríos, ¿no? O que responda a la medicación por asma, ¿no? Si yo veo a un niño que sibila, como el caso anterior, y le doy corticoide inhalado, que es lo que debería darse en un primer momento,
por 4 u 8 semanas, y el paciente mejora, ese niñito tiene asma, ¿no? Sin tener que hacer ninguna prueba de función pulmonar y sin tener que esperar a una edad para decir lo tiene. El GINA también dice lo mismo. El GINA, sin necesidad de hacer pruebas de función pulmonar, dice, ¿qué niño tiene alto riesgo? O sea, está en la curva roja de desarrollar asma. Son aquellos pacientes que tienen una gripe o un resfrío que le provoca tos y que la tos se prolonga. Si ustedes le dicen al papá, señor, cuando su hijo se resfría, ¿cuánto le dura la tos? 2 semanas, 3 semanas, le responde. No, la tos no se le va. Eso es un síntoma de asma. Si cuando se resfría le escucha que le ronca, le suena, le silba el pecho, a veces la discriminación entre silbar y roncar no la dan los papás, pero basta que digan sí, le suena el pecho, cuando duerme le ronca mucho el pecho, ¿no? Cuando está resfriado sobre todo. Entonces ahí ya tenemos síntomas de que el niño tiene asma, ¿no? Que se prolongue el resfrío más allá de los 10 días y que tenga síntomas, sí, sonidos respiratorios, que tenga más de 3 episodios por año con estos síntomas y que cuando no esté resfriado también tenga síntomas con el ejercicio, con el llanto, con la risa. Es muy poco probable que el paciente en Perú tenga síntomas con los alimentos. Y eso también hay que tener en cuenta y considerar restringirle muchas comidas y alimentos a los niños con asma. A veces vienen y dicen, le han quitado el arroz, la leche, no sé, muchas comidas, y le han dejado con poquita comida porque eso es lo que le provoca el asma. Y la respuesta es no. Eso quizás probablemente suceda en niños muy alérgicos que tienen síntomas moderados o severos, pero en los leves, que son la mayoría y están en nuestro país, eso no sucede. Denle de comer normal, pero sí hay que tener un tratamiento de prevención, sobre todo en meses fríos, en meses de escolaridad, porque son los resfríos los que provocan este problema, ¿no? Los que provocan el problema del broncoespasmo. Eh, ¿Qué más? ¿No? Y que exista atopía familiar o personal. Eso es importante, ¿no? La presencia de atopía familiar o personal. Por ejemplo, que el papá o la mamá hayan tenido síntomas de asma, no diagnóstico de asma. Porque a veces le dicen, ¿usted tiene asma? ¿Ha tenido asma? No, no ha tenido asma. Cuando era pequeño. Ah, ya, pero usted cuando era pequeño se enfermaba de los bronquios, se le cerraba el pecho, lo tenía que llevar a la emergencia porque tenía mucha tos. Ah, sí, sí, eso me acuerdo, muchas veces. ¿Y cuándo se le fue? Entre los 6, la primaria, ya después de la primaria se me fue. Eso ha sido asma, solo que a veces, como ahora, se tenía y se tiene pavor a la palabra asma, y eso fue en contra del diagnóstico del asma en el preescolar. Preguntarle al papá si ha tenido síntomas de asma y explicarle qué síntomas son, no significa que se vaya a ahogar, que le falte el aire, que dependa de un inhalador. A veces decir, ¿ha usado inhaladores? La mayoría de gente tiene aversión por prejuicios al uso de aerosoles, ¿cierto? Entonces va a decir, no, no, no. Pero si le dicen de los síntomas, y cuando se le fue, ya podrían tener una idea mejor de si el papá o la mamá ha tenido síntomas de asma. O que el niño tenga dermatitis atópica. Ambos, historia familiar o parental de asma con dermatitis atópica, son factores de riesgo muy importantes para predecir asma. Alergia alimentaria, rinitis alérgica, también son marcadores importantes de atopía. Existe un índice predictivo de asma que le dio nuestro compatriota, el doctor Castro Rodríguez, ¿no? Que es muy valioso, sobre todo en poblaciones de alta prevalencia como la nuestra, porque aumenta hasta 7 veces la posibilidad de que el niño tenga asma si tiene un índice predictivo de asma positivo, ¿no? Y eso, ¿cómo se hace? Son preguntas muy sencillas. Preguntar justamente si el papá o la mamá ha tenido asma o síntomas de asma. Que el niño tenga diagnóstico médico de dermatitis atópica, ¿no? Piel seca, piel alérgica. O criterios menores como que tenga rinitis alérgica, sibilancias que no se asocian a resfríos, como con el ejercicio, con el llanto, con la risa, o que tenga eosinofilia periférica mayor a 4%. Un criterio mayor o 2 criterios menores elevan la posibilidad de que el niño tenga asma. Y cuando se hace la disquisición, ¿no?
de que este chiquito con un índice hiperactivo de asma pueda tenerlo, ¿no? Y se ve la sensibilidad, la especificidad, se ve que tiene mucha especificidad sobre todo, ¿no? Si un índice hiperactivo de asma es negativo, entonces la posibilidad de que tenga asma es baja. Pero también hay que tener en cuenta el likelihood ratio, que es la posibilidad o cuántas veces más tiene, digamos, este paciente, que es acá, de tener asma en una población de una alta prevalencia. Y el índice predictivo de asma tiene uno bien alto, 7.9, ¿no? Hay otros scores clínicos de asma, pero son bastante complejos, incluyen muchas cosas. En cambio, es muy sencillo para los pacientes que tienen este índice predictivo de asma y que son pequeñitos, ¿no? Ayuda muchísimo al diagnóstico. Cuando se compara con otros marcadores, como por ejemplo función pulmonar, óxido nítrico, rinitis alérgica, o que esté sensibilizado, ¿no? Se compara el índice hiperactivo de asma con estos factores, se ve que el diagnóstico de asma se relaciona más con este score que con otros marcadores inflamatorios, ¿no? Y función pulmonar. Recordemos que la función pulmonar, o sea, espirometría, no es que si es negativa, descarte asma. La mayoría de niños con asma que pueden hacer espirometrías, o sea, que tienen más allá de los 5 años, tienen espirometrías normales y tienen asma. Entonces no hay que valernos o esperar que salga positivo en espirometría para decir que tiene asma el paciente. Otra cosa importante es el uso de pruebas de sensibilización alérgica, ¿no? Como para ver si está sensibilizado a aeroalergenos, ácaros, que son los más comunes, o alimentos, ¿no? Como la leche, el huevo o el maní. Hay un índice predictivo de asma modificado que lo hizo la doctora Gilbert, que ayudó, ¿no? Ayudó para incluir la sensibilización alérgica en el diagnóstico de asma. Una sensibilización alérgica aún mayor, a uno o más alergenos, como criterio mayor, y como criterio menor, alimentos, leche, huevo, maní. Se retiró el diagnóstico médico de rinitis alérgica y se incluyó ese previo de sensibilización a alimentos. Y ello ayudó para hacer estudios de intervención. Y también ayuda para el tratamiento. ¿Cuáles son las consecuencias del control del asma del niño? Remodelamiento pulmonar. ¿Qué es esto? El remodelamiento pulmonar son los cambios estructurales que suceden en la vida diaria de un paciente con asma que no se controla. En quienes se ven sobre todo en pacientes asmáticos persistentes moderados o severos, que hay en Perú, y que si no reciben medicación preventiva o controladora, van a destruir su aparato bronquial, destruirlo, porque existe una distorsión de la arquitectura bronquial con hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, de glándulas mucosas, ¿no? De vasos sanguíneos, nueva generación de vasos sanguíneos, destrucción de la membrana basal, un infiltrado linfoplasmocitario bastante intenso que va a provocar que se pierda función pulmonar, ¿no? Que el niño tenga menor capacidad de hacer actividad física cuando sea adulto, de mayor relación a desarrollar EPOC en la etapa adulta también, ¿no? Y eso se puede evitar, ¿cómo? Diagnosticando asma, ¿no? Porque si nosotros diagnosticamos asma, los cuadros repetitivos de obstrucción bronquial aguda van a evitarse que se formen una inflamación crónica y que finalmente termine haciendo o provocando remodelamiento pulmonar, ¿no? Que es lo que hemos mencionado, la disrupción o la destrucción de la arquitectura bronquial que disminuye la función pulmonar de forma irreversible. No se recupera función pulmonar en un paciente que ya tiene remodelamiento pulmonar. Y como mencionamos, la presencia de exacerbaciones respiratorias generan sustancias que inducen al remodelamiento pulmonar. ¿Y quiénes se exacerban más? Los niños. El niño persistente moderado o severo que se exacerba ya está remodelando su vida aérea de los 3 años de edad. Entonces, eso hay que entenderlo. El manejo del asma en el preescolar ha sido difícil. Cuando hice residencia hace como 15 años más o menos, ¿no? En el hospital del niño, existían eso de las cortes de Tucson, los sibilantes transitorios, persistentes, los atópicos, que a veces era muy difícil de poderlo desglosar,
no se entendía mucho qué manejo debería recibir cada paciente, pero luego ha habido una mejor idea, ¿no? Que es de manejar a los pacientes en base a los síntomas que tienen, ¿no? Uno, si es que el paciente sibila solamente por virus o está monogatillado, o si el paciente también sibila de forma multigatillada, o sea, no solamente por virus, ¿no? Y esto sí es útil, porque esto podría hacer estudios de intervención, se puede reducir la carga total de corticoide inhalado que pueda recibir el paciente si es que es monogatillado, ¿no? Y de eso vamos a hablar de ahora en adelante. Es importante tener en cuenta que el manejo del asma en el niño pequeño, así como en el niño adulto, en el niño grande y en el adulto, se basa en el tipo de fenotipo inflamatorio o endotipo. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la inflamación? ¿Qué tipo de inflamación predomina en nuestro paciente? Si es el tipo de inflamación alérgica, ¿no? Que es la del tipo de inflamación TH2, o la de tipo de inflamación neutrofílica, que es la de tipo de inflamación TH1, ¿no? Hay muchas diferencias en cuanto a clínica y respuesta al tratamiento en base a uno u otro fenotipo inflamatorio o endotipo. El endotipo inflamatorio eosinofílico o alérgico es el que daña la función pulmonar, es el que genera cambios estructurales irreversibles, pero es el que mejora con medicación preventiva con el uso de corticoide inhalado. Como por ejemplo en ese estudio, es el estudio INFAN, un estudio bastante importante para nosotros, que demostró la utilidad del corticoide inhalado, dosis bajas todos los días, en el manejo del asma en el preescolar en niños con endotipo inflamatorio eosinofílico. ¿Cómo era este estudio? Randomizado, doble ciego, doble simulación, en secuencias cruzadas, ¿no? En donde eran niños que requerían, eran 300 niños de 1 año a 6, que requerían tratamiento del paso 2, o sea, corticoide inhalado a dosis baja, ¿no? Con 3 tipos de tratamiento a recibir cada 16 semanas. Corticoide inhalado, todos los días a dosis bajas, antileucotrienos, montelukast, o la combinación de corticoide inhalado y beta-2 agonista a demanda, a dosis altas, ¿no? ¿Y qué pretendió ese estudio? ¿Cuál era el mejor tratamiento en términos del control del asma? Y pretenderse algunos factores como la sensibilización alérgica o la exacerbación, ¿no? Podrían ser, digamos, algunos marcadores para poder precisar si el paciente iba mejor o no. A ver, un segundito, por favor. En ese estudio, ¿qué se vio? Que hubo una mayor respuesta en estos pacientes al empleo de corticoide inhalado a dosis bajas en comparación con el uso de antileucotrienos y dosis altas e intermitentes de corticoide inhalado. En un grupo. En el grupo que no hubo, ¿no? Que era finalmente el grupo del fenotipo inflamatorio tipo neutrofílico, era una respuesta que no era homogénea, ¿no? Por eso que el endotipo de tipo neutrofílico, eh, hay que tantear cuál tratamiento le va a ir bien. Pero en el del tipo eosinofílico ya se sabe, corticoide inhalado o dosis bajas, ¿no? Que le va muy bien. Cuando se hicieron otras investigaciones, ¿qué es lo que se vio? Que los pacientes que estaban sensibilizados a aeroalergenos respondían mucho mejor. Los pacientes que tenían eosinófilos en sangre periférica en un número absoluto de más de 300, le iba mucho mejor también. Pero cuando veían la combinación paciente sensibilizado o aerosensibilizado, ¿no? Y que tenía además eosinófilos mayores a 300 le iba mejor, tenía una mayor respuesta al empleo de corticoide inhalado a dosis bajas todos los días en comparación con corticoide inhalado a dosis altas intermitentes y que a antileucotrienos o montelukast. Entonces, es importante para esto saber el tipo de inflamación alérgica, pedirle un hemograma al paciente, ver recuento de eosinófilos. El hemograma hay que pedirlo cuando no está en una exacerbación, porque cuando está en una exacerbación, el hemograma se altera, ¿no? Al igual que las pruebas de alergia. Sí son importantes,
para predecir quién va a responder mejor, ¿no? ¿Qué hay con respecto a inmunoterapia? Primero que la inmunoterapia en niños menores de 5 años no está indicada. Solamente es indicada en niños que tienen más de 5 años. En ese estudio de 50 preescolares con diagnóstico de asma, ¿no? Que estuvieron en Nueva York, ¿qué se les dio? Se les dio inmunoterapia sublingual versus control, con el objetivo de ver si se controlaba mejor el asma en ese grupo. ¿Y qué es lo que se observó? Que fue inefectiva la inmunoterapia en esos pacientes, ¿no? De tipo sublingual, ¿no? Que la eficacia dependería mucho de otros factores específicos y dependiendo de la población. Y faltaría ver predictores de eficacia de inmunoterapia en niños. No piensen que la inmunoterapia, usar vacunas, va a mejorar el asma en el niño. De hecho, a veces en el asma no controlada está contraindicado, ¿no? Para usar inmunoterapia, el niño tiene que estar controlado, ¿no? Entonces, y solo ahora, ¿no? Es indicación en niños que tienen esto de ser mayor a 5 años. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿no? A ver. Esa es la estructura del manejo del manejo del asma en el preescolar, dependiendo si tiene una enfermedad intermitente o una enfermedad persistente, ¿no? Intermitente, aquellos niños que son monogatillados, que se sibilan solamente por virus, por resfríos, y los persistentes que aparte de los resfríos, sibilan por otras cosas. En el primer grupo podríamos diferenciarlo en tener un índice hiperactivo de asma modificado negativo o positivo. Si él tiene un índice hiperactivo de asma modificado negativo, entonces podríamos observarlo, simplemente que no es recomendable. O iniciar un ensayo con acitromicina. Ahora vamos a ver por qué. O si tiene un índice hiperactivo de asma modificado positivo, usar acitromicina, usar corticoides inhalados a altas dosis de manera intermitente durante el curso del resfrío, o si el paciente tiene eosinofilia, está sensibilizado a aeroalergenos, si se ha ido al hospital, tiene muchos síntomas, darle corticoide inhalado a dosis bajas todos los días, como lo dijo el estudio INFANT, que lo acabamos de revisar. Pero si el paciente tiene una enfermedad persistente con síntomas diarios, ¿ahí qué hacemos? Vemos el tipo de patrón inflamatorio, endotipo o fenotipo inflamatorio. Si es el tipo eosinofílico, de cajón, ¿cierto? Como lo hemos visto, corticoide inhalado a dosis bajas todos los días para empezar. Si es del tipo neutrofílico, ¿no? O sea, que no hay eosinofilia, no hay sensación alérgica, ahí tendríamos que tantear, darle corticoide a la dosis baja, que sería una buena idea. Si no mejora, darle antileucotrieno. Si no mejora, corticoide a la dosis intermitentes todos los días, o las combinaciones de todos estos, porque ahí habría que ver en el patrón neutrofílico con cuál tratamiento se adecua mejor, ¿no? ¿Por qué dije que hay que darle acitromicina a un paciente que tiene una enfermedad intermitente y MAPI positivo o negativo? Porque en ese estudio, April, ¿no? Se vieron 600 niños de 1 año a 7 años casi, ¿no? 50%, 6 años, ¿no? De 1 a 6 años, 50% MAPI positivo, índice efectivo positivo, índice efectivo de AMA positivo, a los cuales ya tenían un antecedente de verse hospitalizado por una crisis de broncoespasmo, ¿no? Y le dijeron a los papás: señor, si usted ve si su hijo tiene un resfrío y vuelve a tener esa tos que tuvo cuando se hospitalizó, déle acitromicina 5 días a esta dosis y vamos a ver cómo le va. Entonces, en ese estudio le hicieron y siguieron a los pacientes por 71 semanas hasta que tenga 3 episodios de bronquitis que no evolucionó a un SOP severo, que requiere hospitalización o oxígeno. Y se vio que hubo una reducción de la aparición de SOP severo en estos pacientes hasta en un 36%, que es lo que se observa habitualmente con corticoide inhalado. El corticoide inhalado también reduce la posibilidad de que el niño se exacerbe de forma severa, ¿no? Y entonces no había mucha diferencia en ser MAPI positivo o negativo, en que tener este efecto benéfico de la citromicina y no darle corticoide inhalado en estos casos. Y para este estudio no se indujo
no se indujo resistencia para acitromicina. Otra cosa importante también, porque se está hablando mucho de la microbiota, de cómo está colonizado, qué gérmenes existen en la vía aérea de los pacientes y cómo se relaciona estos gérmenes que se encuentran viviendo y conviviendo con los niños en la aparición de sibilancias recurrentes. Ya se sabe, ¿no?, que tanto infecciones bacterianas como virales ocasionan sibilancias recurrentes o cuadros de obstrucción aguda bronquial, ¿no? Antes se pensaba que eran solamente menester de los virus, pero también son de las bacterias. O sea, infecciones bacterianas también podrían provocar cuadros de obstrucción bronquial y eso se ve mucho. Por ejemplo, a veces llegan al consultorio del hospital niños que están manejados porque tienen sibilancias y le han dado salbutamol, prednisona, antitusígenos, antialérgicos, y no se le va la tos, no se le van los silbidos. Le damos un antibiótico 1 o 2 semanas, dependiendo del tiempo del tos que tenga, y se le van los silbidos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver también la microbiota, o sea, cómo está colonizado, con qué bacterias, para poder precisar qué niño puede tener broncoespasmo. ¿No? En ese estudio, basado en la corte de COPSAP del año 2000, del 2010 al 2014 se evaluaron 158 episodios de broncoespasmo en 72 niños reclutados de esa corte de COPSAP, ¿no?, del año 2010. Y fueron randomizados para recibir acitromicina a 10 miligramos por kilo por 3 días versus placebo, y fueron seguidos hasta que tengan un tercer año de edad, ¿no? Y se excluyeron pacientes que tenían clínica de neumonía. ¿Qué es lo que pretendieron ver? La duración después del tratamiento. ¿Cuánto le duraba el cuadro de obstrucción bronquial? Y en el grupo que recibió acitromicina, el cuadro de obstrucción bronquial le duró menos días, casi la mitad de los días a los cuales se le dio placebo. 3.5 días en comparación con 7.7 días, casi 8 días, en los pacientes que usaron acitromicina por 3 días, y esa reducción se vio sobre todo en los primeros 6 días de iniciados los síntomas y cuando ahí le dieron acitromicina. O sea, si yo le doy acitromicina en los primeros 6 días a un paciente que tiene estos cuadros de broncoespasmo, es probable que le dure menos los días. Pero si ya luego de una semana le doy acitromicina, ya no mejora tanto, no mejora tanto, ¿no? Entonces, si queremos usar acitromicina como una estrategia de niños que tienen cuadros obstructivos bronquiales, ¿no?, podríamos darle en los primeros días de la enfermedad y así, según este estudio, reducir el tiempo de duración de la infección o de los síntomas de broncoespasmo, y también reducir la progresión y severidad de la enfermedad, como se vio en el estudio previo, el estudio APTIV. Gina, ¿qué es lo que nos dice? Gina nos dice, ¿no?, que, por ejemplo, para niños pequeñitos, ya en el año 2022, el tratamiento de elección siempre es, ¿no?, usar corticoides a dosis bajas. Si no se controla, hay que usar antileucotrienos, o como, perdón, si no queremos usar corticoides a dosis bajas, podríamos usar de manera alternativa antileucotrienos como Montelukast, o cursos de corticoides inhalados a dosis altas de forma intermitente durante el tiempo del resfrío para aquellos pacientes que tienen síntomas intermitentes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que podríamos, para aquellos pacientes que tienen enfermedad intermitente, usar corticoides inhalados de forma intermitente también, ¿no? Por ejemplo, si me resfrío y con cada resfrío me cierra el pecho, yo recomiendo usar corticoides inhalados a dosis altas de forma intermitente junto con salbutamol. Ya no se debe usar solamente salbutamol como tratamiento del paso 1 en pacientes que tienen síntomas intermitentes. Hay que acompañarlo con un corticoide inhalado, ¿no? Para aquellos pacientes que no se logran controlar con dosis baja de corticoide inhalado, podríamos duplicar la cantidad, o sea, dar dosis media de corticoide inhalado o agregarle Montelukast. Si estos pacientes no se controlan y el control uno ve o las respuestas ven a los 2 o 3 meses de iniciado el tratamiento, ya en el paso 4, Gina recomienda derivarlo a un especialista. La mayoría de pacientes se encuentran en el paso 1 al 3. Muy pocos requieren tratamiento del paso 4. Pero para aquellos que lo requieran o que no se controlan con dosis medias, hay que mandarlos al especialista, porque hay que descartar otras cosas, ¿no? No todo lo que silba es asma, dicen. Y ahí justamente aquellos pacientes
que requieran o se encuentren a un nivel del paso 4 es donde debemos descartar otras causas como fibrosis quística, disquinitis celular primaria, bronquiolitis obliterante o algunas otras cosas más, ¿no? Que puedan provocar estas sibilancias persistentes. Asma también puede provocarla, pero hay que descartar otras cosas más, ¿no? ¿Qué hay respecto a la prevención de las sibilancias recurrentes en los niños? Este es un estudio importante que también usó acitromicina en aquellos pacientes que fueron hospitalizados por BCR, bronquiolitis por BCR, el año 2012-2013 y fueron randomizados para recibir en Estados Unidos acitromicina por 2 semanas. La primera semana a 10 miligramos por kilo, la segunda semana a 5 miligramos por kilo, para medir marcadores inflamatorios, ¿no? A nivel nasal, ¿no? Y también para ver si los pacientes tenían más de tres o más episodios de sibilancias. Recordemos que las sibilancias recurrentes son definidas como 3 o más episodios de sibilancias durante el año. Entonces, ese estudio pretendió ver si la citromicina podría reducir la aparición de lo que llamamos sibilancias recurrentes, o sea, que no tenga 3 episodios o más de sibilancias. Y eso se vio en un periodo de seguimiento de 50 semanas. ¿Y qué es lo que se observó? Se observó que los pacientes que que recibían acitromicina redujeron los niveles de interleuquina 8 nasal a los 8 y 15 días, pero el efecto se vio más a los 15 días, ¿no? Donde había una disminución de del uso de los niveles de interleuquina 8, que es marca, ¿no? Es un patrón de inflamación alérgica, ¿no? En esos pacientes, viendo de que la citromicina reduce la inflamación a este nivel, ¿no? Y cuando se vio la aparición de sibilancias recurrentes, ¿qué es lo que se vio? Que los que recibían placebo tenían más episodios de sibilancias, pero citromicina redujo hasta en un 50% la aparición de un tercer episodio de sibilancia, o sea, la aparición de SOP recurrente, ¿no? Dando a entender que para estos pacientes el uso de la citromicina podría reducir la aparición de sibilancias recurrentes y el riesgo de desarrollar asma. Se está haciendo un estudio mucho más grande, que imagino va a salir en 1 o 2 años, con muchos más pacientes ingresados, con un periodo de seguimiento mucho mayor, ¿no? Igualito a este previo estudio, donde se va a ver la utilidad real de la citromicina en la prevención de sibilancias recurrentes. Entonces, esto es lo que yo quería decirles a manera de conclusión, ¿no? Decir que el Perú tiene una elevada prevalencia de asma, ¿no? A nivel mundial, dado por el estudio ISAC, ¿no? Entonces hay que reconocer precozmente a estos niños potencialmente asmáticos con el índice predictivo de asma, porque hay mucho descontrol de asma, según lo que hemos visto por Gina. Usemos el índice predictivo de asma, es la mejor herramienta, es barata, es sencilla para el niño preescolar. Se puede diagnosticar asma en la preescolaridad, eso ya lo hemos visto también, en base a los parámetros y los factores que hemos mencionado, ¿no? El índice predictivo de asma es útil, el modificado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar también a saber si el paciente que está sensibilizado o que tiene eosinofilia periférica va a responder mejor a corticoide inhalado, lo que he dicho en el estudio de Infant, ¿cierto? Que hay varios fenotipos de sibilancia en la preescolaridad, pero la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los monogatillados y los multigatillados responden al empleo de corticoide inhalado, bajas y todos los días, o altas e intermitentes, o acitromicina. Y que se podría prevenir la aparición de sibilancias recurrentes en el preescolar con el uso de acitromicina, y que estamos esperando con ansias este estudio para ver el real valor de este fármaco en este grupo de niños preescolares que sibilan de forma recurrente. Entonces, eso es lo que yo le quería decir. Este es mi segundo hogar, ¿no? Donde yo me formé como pediatra, me formé como neumólogo pediatra y ahora formo parte del equipo de neumólogos pediatras del Hospital del Niño, que es, digamos, la cuna de la pediatría en el Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Torres. Si tuvieran alguna pregunta, Muchas gracias, yo doctor, estoy por su excelente presentación, perdón.
Nos va a ayudar bastante este tema para todos los participantes. Agradecemos también a todos los participantes y tenemos algunas preguntas, doctor Juan Carlos Torres. Eh, Claro. una de ellas son, ¿cuáles son los síntomas de remodelación bronquial y cómo identificarlas? Pues eso, el remodelamiento pulmonar, más que síntomas, hay que ver quién está en riesgo, ¿no? El riesgo es niños que tienen asma persistente moderada o severa. Aquellos pacientes que se les cierra el pecho mucho, que se van al hospital, que requieren oxígeno, que, que demoran mucho tiempo en recuperar una saturación adecuada, que tienen episodios persistentes, que no mejoran por corticoides a dosis bajas o medias, esos niños son los que tienen eh, riesgo de remodelamiento pulmonar. El remodelamiento pulmonar se puede ver en base a función pulmonar y en base a anatomía patológica, lógicamente, ¿no? Pero para evitar eso y también en base a marcadores inflamatorios. Pero lo importante es prevenirla, prevenirla. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Tenemos otra pregunta. En niños con asma y tratamiento farmacológico, ¿cuándo se recomienda bajar de escalón? 2 meses. Antes decía Gina 3 meses. Pero para bajar de escalón podríamos esperar 2 o 3 meses. Yo veo que el paciente no tiene síntomas, yo veo que el paciente no se ha exacerbado, que es importantísimo, ¿ah? Yo veo que el paciente corre, juega, llora, ríe, está tranquilo, se resfría y no se le cierra el pecho, ya podríamos bajarle la medicación preventiva. Un paso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo debe ser el manejo de crisis asmática en preescolares en el área rural? Como la mayoría de niños va a tener una crisis leve, ¿no? Siempre el tratamiento para las exacerbaciones de asma incluye salbutamol y ahora incluye leoncorticoide inhalado. Hay combinaciones de corticoides inhalados con salbutamol, como salbutamol con beclometasona, o pueden darle salbutamol y pueden darle beclometasona en dos aerosoles diferentes, cada vez que tenga tos, cada 4, cada 6 horas, ¿no? Por 5 a 7 días, hasta que los síntomas mejoren. Si no mejora, si es un cuadro leve, podríamos intentar un curso de darle corticoides sistémicos, prednisona, prednisolona, por lo general, a 1 miligramo por kilo o 2 miligramos por kilo, 3 a 5 días. Si es que eso en el área rural, en un centro de salud, la mayoría de niños va a mejorar. O si es que tiene el paciente antecedentes de tener solo sibilancias intermitentes, podríamos también darle acitromicina, ¿no? A 12 miligramos por kilo por 5 días. O la combinación de los dos, ¿cierto? Lo importante es reducir la inflamación bronquial producto de la exacerbación, ¿no? Esa inflamación bronquial exacerbada. Esa se puede conseguir dando corticoide inhalado a dosis altas o dando acitromicina. Macroli. Muchas gracias, doctor. Reiterarle, muchas gracias, doctor Juan Carlos, por la exposición. ¿Tiene alguna última recomendación para todos los participantes, por favor, doctor? Sí, claro. No tengan temor en indicar corticoides inhalados. No piensen que el corticoide inhalado lo va a dejar chato o digamos, efectos serios, que sea poner gordo, Cushing. No. El corticoide inhalado, para eso se ideó, para que tenga una menor tasa de absorción sistémica, budesonida, fluticasona, se absorben en menos del 1%, ¿no? Y son microdosis. Eso evita usar corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos, 5 días es igual que usar 1 o 2 años de corticoide inhalado, ¿no? Entonces, no tengan temor. Si el paciente no mejora, dupliquen la dosis o agréguenle Montelukast, ¿no? Usen una buena urocámara. Vamos a seguir dando charlas. La próxima me parece que va a ser el manejo del asma en el escolar, donde hay otro tipo de manejo, ya hay mucha más evidencia. Y la tercera va a ser aerosol terapia, que es en asma, ¿no? Que es cómo nosotros debemos de inhalar, cómo debemos de,
qué técnica inhalatoria, dependiendo de la edad, debemos utilizar en pacientes que tienen este problema, ¿no? El asma es muy común, hace que la calidad del niño, la calidad de vida del niño y de los padres se vea venida menos, pero cuando se controla genera Que le podamos mucha comprometer para la próxima fecha. confort a los papás, y eso es lo que debemos de pensar. La próxima fecha de la telecapacitación. Bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor Juan Carlos Torres. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también inmensamente a la Dirección de Infosalud por las coordinaciones para esta nuestra primera telecapacitación a nivel nacional y regional. Agradecemos al licenciado Víctor Hernández Montañez y al doctor Roberto Ortega Machín por su asistencia técnica y el apoyo en todo momento para que nuestro hospital pueda realizar las telecapacitaciones y las tele-IEC. Y también para que esto sea bien a nuestra población en general y al personal de salud de toda nuestra región. Recordarles a todos los participantes que su asistencia y participación a todas las telecapacitaciones organizadas por nuestro hospital, Carlos Monge Medrano, será, pues, todos los participantes que estén, tendrán una resolución a cargo de la dirección de nuestra institución. No olvidar registrar su asistencia. Y bueno, hemos culminado. Nuevamente, doctor, muchas gracias por su apoyo, doctor Juan Carlos Torres. Esperamos volverlo a tener en la siguiente disertación. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, saludos.